Vamos a ver, jóvenes, un poco de historia universal. Vamos a ver la pregunta específica. Dice así: países que practicaron un nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. Aquí nos vamos a meter en conceptos que sí que valdrían a diferenciar países. Vámonos con la B, que dice Rusia y Turquía. Sí podría ser, sin embargo, hay algunos aspectos que por país, en el plano de nuestro sistema educativo, nos tocan ciertos aspectos nada más, y como alumnos generalmente no nos debemos de mover de esos aspectos que en el plano educativo en México nos van a considerar. Vamos a ver Rusia y Turquía. En el plano educativo en México, a Rusia, si se dan cuenta y si recuerdan sus clases de historia, nos la menciona nada más por la cuestión del concepto, o no nada más, sino lo más importante en Rusia es el concepto socialista. Por ahí nos preguntan de los bolcheviques y mencheviques, pero en realidad en Rusia generalmente nos van a enfocar por la cuestión de su política económica. Si seguimos en la B y hablamos de Turquía, bueno, Turquía, si recuerdan, casi nunca nos la mencionan en los cursos, ya sea de la secundaria, ya sea de la preparatoria, y ahí nos iríamos, si es que fuese Turquía, me parece que nos estarían hablando de los otomanos, y muy específicamente nos hablarían de un concepto que es la religión. Y si nos vamos a la pregunta, ustedes verán que en ningún momento me tocan la religión. Por lo tanto, por esos dos explicaciones que les di, Rusia y Turquía las eliminamos. Vámonos con Alemania y Rusia, que también aparece Rusia, y como ya lo explicamos, pues obviamente, recuérdense que muchas preguntas se van a eliminar en sus respuestas porque son la misma. Aquí recuérdense que debemos tener mucha habilidad para determinar, oye, la B es con la D, pues si ya descarté la B, pues también descarto la D. Ahora tengo Alemania e Italia, Inglaterra y Francia. Si bien es cierto, los conceptos, ojo, los conceptos que voy a leer aplican prácticamente para las dos. Vamos a ir viendo cuál sería la diferencia, porque el problema es que aquí no nos dan siglos. Si nos hablaran del siglo XIX no tendría problema, Inglaterra y Francia. Si nos hablaran del siglo XX, pues tampoco, Alemania e Italia, pero omiten el siglo, lo que nos hace un poquito más difícil determinar por cuál de estos dos incisos me voy. Bueno, definieron el culto a los valores nacionales, pues yo creo que tanto Inglaterra cuando eran imperialistas, así como Alemania e Italia, pues en ambos casos los valores nacionales eran muy grandes. De hecho, por ejemplo, con los ingleses y franceses, en el siglo XIX era muy, muy importante ser nacionalista, porque era sinónimo de que pertenecías a un país imperialista. Militarismo, bueno, pues en el militarismo, si bien es cierto, cuando nos hablan de cuestiones de militarismo, generalmente nos hablan en el siglo XIX de Alemania, de Japón, de Estados Unidos con el expansionismo. También es cierto que Inglaterra y Francia, bueno, tuvieron que haber dominado a los países que dominaron, o a los continentes incluso que dominaron a través del militarismo. Bueno, pero me voy a dos conceptos que sí creo que me definen cuál es la diferencia y cuál sería mi respuesta correcta: superioridad de la nación y la inferioridad de los otros pueblos. Y aquí sí, definitivamente me tendría que ir a la superioridad e inferioridad de los otros pueblos, porque me tendría que ir a Alemania e Italia, recordando que en la Segunda Guerra Mundial teníamos a dos personajes que nos hablaban justamente de lo que era la superioridad y la inferioridad de otros pueblos. En el caso de Alemania tenemos a Hitler, y en el caso de Italia tenemos a Benito Mussolini. Con esos dos datos yo ya puedo determinar
que específicamente me están hablando de Alemania, Italia. Inglaterra y Francia no, porque si bien es cierto manejaban los otros valores, también es cierto que lo utilizaban únicamente. Ahí nos van a manejar el concepto de cuestiones comerciales, más que de otros conceptos. ¿Ok? Seguimos, jóvenes. Siguiente pregunta. El motivo inmediato que ocasionó la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial fue... me voy a regresar un poquito a lo que les había comentado en relación a una pregunta que vimos anterior. ¿A qué me refería? Que en el examen y por efecto de lo que nos enseñan en la secundaria y en la preparatoria, generalmente nos hablan y nos dan un concepto de Alemania, de Rusia, desde el punto de vista de su política económica, que es el socialismo, y sí, porque es importante, recordemos la Guerra Fría, y por ahí es que ustedes tienen que, me parece que ustedes tienen que empezar a ver este tipo de preguntas. Dices, Rusia, es Rusia, tengo Rusia ahí. Ahora, aquí nada más tendría que ponerme un poquitito en cuanto al espacio geográfico. Dice, el motivo inmediato que ocasionó la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial fue, aquí me gustaría que tuvieran un papel en la mano y que trazaron una línea del tiempo e iniciaran la Primera Guerra Mundial. Entonces nos vamos a situar, aquí nada más necesito que tengan a la mano una línea, que tracen una línea del tiempo para ver, porque eso es lo que nos va a definir la respuesta. Digan, por ejemplo, dicen 1914 a 1918, ahí fue la Primera Guerra Mundial. Dentro de eso, en 1917 inicia la Revolución Rusa. Bien, con ese dato yo ya puedo determinar cuál va a ser mi respuesta. Se asocia al concepto que les había mencionado yo de hace un rato, donde les hablo que generalmente en el examen, más bien lo que en México nos enseñan de los rusos es que tiene que ver con la cuestión de los socialistas. Bueno, pues entonces ya sé que inició la Revolución Socialista y ahí vinculamos de lo que se les estaba hablando. Entonces ya sabemos que es la Revolución Bolchevique, porque la revolución bolchevique fue aquella que inició la revolución rusa. Entonces en este momento ya ni siquiera me meto con, por ejemplo, el tratado de Brest-Litovsk, que es un tratado de paz entre Rusia y algunos otros países. Sí, pero entonces recuérdense que el objetivo no es llenarnos de mucho conocimiento. Si bien es cierto, lo pueden saber, sensacional, yo encantado de la vida, pero hay algunos conceptos que me parece que los puedo resolver de manera práctica, incluso nada más haciendo análisis, que es en realidad el objetivo de este curso, el análisis, no perdernos en el mundo de información, simplemente el análisis. Y con este dato yo ya puedo resolverlo, bueno, pues más que suficiente, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la revolución bolchevique. Seguimos, jóvenes. Se le da el nombre de imperialismo al fenómeno de... Esta pregunta me parece sensacional, buenísima la pregunta, porque aquí tenemos que dominar algunos conceptos. Recuérdense, no conocimientos, bueno, sí conocimientos, pero más que conocimientos, muchos los conceptos. Vámonos a eliminar alguna de las posibles respuestas. Dominación señorial de la Rusia zarista. Pues esa yo la quitaría, porque me está hablando únicamente de algo local en Rusia. Zarista, recuérdense que la palabra zarista es como si habláramos de un rey, del emperador, de César. Entonces hablamos de dominación señorial de la Rusia zarista, o sea, el zar que dominaba a Rusia. Esa es una cuestión local que me habla de dominación, únicamente de control del pueblo. Yo la quitaría porque me están hablando de un fenómeno imperialista. Ojo, fenómeno. Ahorita voy a aclarar un poquito más adelante a qué me refiero. Vámonos a la letra D, restauración de las monarquías absolutas, y ahí sí nos metemos a conceptos. El concepto es absoluto y me están preguntando imperialismo, y si recuerdan, en nuestras clases hemos visto que el absolutismo es un concepto muy definido que tiene que ver con el monarca, ¿no? Sin embargo, el imperialismo tiene que ver con él. En el examen me manejan dos formas del imperialismo. Una que sería el imperialismo colonial, y otro el imperialismo económico, que es con lo que nos vamos a quedar. De hecho, miren, si ven la A y la B, me están hablando del imperialismo económico, y en la B, en la A imperialismo económico y en la B
imperialismo colonial, que son los dos conceptos que para efecto del examen en la UNAM es lo que nos manejan. Recuérdense, entonces me regreso porque no recuerdo si les dije de la restauración de las monarquías absolutas, no era mi respuesta. No, no lo es, porque estamos hablando de un concepto que es absolutismo, que eso no tiene nada que ver con un fenómeno de imperialismo. ¿Correcto? Bien. Una vez aclarado esto, tengo dos, como siempre nos van a quedar dos. Y recuérdense, siempre que tengamos una duda, tenemos que recurrir nuevamente a la pregunta. Imperialismo. Oiga, profe, pero usted nos ha dicho siempre que hay el imperialismo colonial, que es la B, y el imperialismo económico, que es la A. Sí, y aquí lo que nos va a diferenciar, y es a donde ustedes tienen que saber leer, es la palabra fenómeno. ¿Por qué, profe? No le entiendo, profe. ¿Qué es un fenómeno? Bueno, en este caso, miren que vamos a ver que la letra B es un hecho. Un hecho, nos conquistaron y nos colonizaron como hecho. Ojo, por eso yo la eliminaría. Si bien es cierto, para efecto del examen los dos son conceptos de imperialismo, uno económico y otro colonial, bueno, pues también es cierto que me están hablando específicamente de un fenómeno. Y reitero, la conquista y colonización son hechos, son verbos. Ahora, la expansión del capitalismo ocurrido en el último tercio del siglo XIX sí es un fenómeno. Tan es así que ya Lenin, en su libro titulado Imperialismo, fase superior del capitalismo, nos habla de esto, del capitalismo como un imperialismo. No me voy a meter más porque en realidad, recuérdense, no es el objetivo llenarlos de mucho conocimiento, sino de los elementos necesarios para que ustedes puedan diferenciar una respuesta de la otra. Con esto terminamos. Recuérdense, jóvenes, si tienen algún problema, háblenme. Si no saben algo, si maestro, la verdad es que no quedó muy claro este concepto, háblenme, por favor. Pero creo que con esto es más que suficiente para poder entender por qué determino una respuesta y no otra.